Buenas tardes, bienvenidos a todos a este pequeño plática slash taller que tenemos preparado para ustedes de Zona 3. Rápidamente me presento para no quitar mucho tiempo. Yo soy Isaac Klassen, soy acá el head de educación de acá en Zona 3 y la parte de tecnología, ¿no? Rápidamente presentando a los que no conozcan quiénes somos una startup que nos dedicamos a la parte de educación, específicamente la parte de educación en blockchain, ¿sale? Todo lo que tenga que ver con descentralización, todo lo que tenga que ver con Web3 y todos esos temas. Hacemos bootcamps, hacemos talleres, hacemos hackatones, hacemos eventos tanto virtuales como presenciales. Entonces, si alguien no nos conoce, es la primera vez que está por acá, y si les llama la atención todo esto, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que al rato les vamos a estar pasando de todos modos nuestros links a nuestras comunidades y para que se enteren de todo lo que hacemos por acá en Zona 3. Quiero decir, decir desde ahora, todo lo que hacemos es gratuito acá con nosotros, entonces, al contrario, de hecho, hasta tenemos preparados bounties y cosas de ese tipo para que ustedes saquen algo de beneficio por acá. Entonces no dudan en unirse, no dudan en seguirnos. Y pues nada, muchas gracias allá a todos los que ya dicen en el chat que ya nos están siguiendo. De todos modos, ahorita les pasamos, ahí están pasando los links de los canales de WhatsApp, de los canales de Discord, vayan uniendo. De todos modos, tenemos recordatorios ahí durante la plática para que se unan por acá y se enteren de todo lo que estamos haciendo con distintos protocolos de blockchain, ¿sale? Sin más, por el momento me queda nada más que darle el espacio a David para que iniciemos esta pequeña charla que nos tiene preparada David, todo sobre IA descentralizada. Y pues nada, eso es todo de mi parte, David. El escenario es tuyo y mucho éxito. Tal Isaac, pues muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos ustedes. Primero que nada, agradecerles el espacio y el tiempo que se dan para poder estar con nosotros. Van a ver que van a aprender cosas muy interesantes y nuevas. Y cualquier cosa, cualquier pregunta o comentario, pues con gusto ponerlo en el chat y se va a resolver con su tiempo y su forma. ¿Ok? Entonces, pues bueno, comienzo con la presentación, con, la, con el taller. Es IA descentralizada, la evolución de IA por su servidor, David Rivas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Primeramente, una breve introducción. Vamos a contextualizar un poco sobre qué es la IA, términos básicos y un poco avanzados también. Posteriormente, también de la centralización, qué es la centralización, qué es la descentralización, sus diferencias. Posteriormente, vamos a hablar de la importancia de la blockchain en la descentralización. Vamos a ver qué ventajas tiene, qué incorpora, cuál es la ventaja de la Web3 respecto a la Web2. Posteriormente, cómo es que se juntan estas ventajas y estos beneficios con respecto a la IA. Cómo es que de las dos surge una nueva tecnología con nuevas vertientes y nuevas oportunidades. ¿Ya? Y para finalizar, vamos a hablar de tecnologías ya existentes y casos clave que incorporen IA y cómputo centralizado. ¿Ok? Y pues bueno. Voy a empezar definiendo qué es la IA. La IA se define como es un campo de las ciencias computacionales centradas en el desarrollo de sistemas y algoritmos capaces de aprender con el objetivo de emular ciertos aspectos del comportamiento humano. ¿Qué características son estas? Pues fácil tomar decisiones, el hecho de que puedan aprender por sí mismas, el hecho de que puedan predecir nuevos valores, el hecho de que tengan reconocimiento de patrones, puedan reconocer ciertos objetos, tomar decisiones, el hecho de que puedan hablar. Y de este tipo de este objetivo nacen tres áreas que son el procesamiento natural, el procesamiento del lenguaje natural, NLP, por sus siglas en inglés, el Machine Learning y por último la visión artificial, ¿no? Creo que todos conocemos al menos una aplicación de todas estas vertientes de la inteligencia artificial. La más popular considero que es el NLP, donde salen las clásicas LLMs como ChatGPT, la más popular de ellas, Cloud, DeepSeek, todas ellas nacen de aquí, de esta base del NLP. Machine Learning donde se hacen en esencia dos tareas, que es la clasificación y la regresión. Clasificación, pues con el hecho de que pueda reconocer a qué clase pertenece un objeto. Un ejemplo muy clásico de esto, que forma parte de los llamados toy datasets dentro del Machine Learning, es el hecho de que yo con determinadas variables puedo predecir si una persona tiene o no diabetes, ¿no? Es una de esas. Regresión, otro de los más clásicos, el predecir o estimar valores de casas dependiendo de las características de esa casa, ¿no? Como por ejemplo, qué habitaciones tiene, de cuántos pisos es, cuántos baños, y dónde está ubicada, etcétera. Y por último, la visión artificial, básicamente el reconocimiento de patrones y de objetos. El más popular de todo esto, pues es ¿cómo se le llama? El YOLO, no sé si conocen el YOLO, que es un modelo que básicamente ya está preentrenado para
e identificar diferentes objetos, como por ejemplo bicicletas, personas, cosas de tránsito, cosas cotidianas, computadoras, etcétera. Muy bien. Y lo siguiente es un diagrama de Venn. Es importante eh, saber o contextualizarnos dónde estamos exactamente. La inteligencia artificial no solamente son los LLMs o los modelos de lenguaje, aunque pese que a estos dieron el boom y hizo que se popularizaran bastante, no limita que todo eso es IA. IA forma parte de los tres rubros o lo forman parte de los tres rubros que acabo de explicar a continuación. Y este diagrama de Venn explica perfectamente cómo es que se relacionan unos con otros. Todo nace de un panorama general que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es todo el globo y dentro de ese globo existen los tres rubros que es el Machine Learning, el NLP y la visión artificial. Y estos tres rubros se pueden combinar para poder formar nuevas tecnologías. Por ejemplo, vámonos de lo general a lo particular. De la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning, algoritmos que hacen predicción, o, como les comento, como puede ser la regresión logística, como puede ser la regresión polinomial, la regresión lineal, puede ser algoritmos como decision trees, árboles de decisión, algoritmos un poquito más complejos de bugging, stacking y boosting, como lo pueden ser XGBoost, AdaBoost, en redes neuronales. De las redes neuronales nace otro subconjunto que se denomina Deep Learning. Esto nace debido a que, a que se aumenta la complejidad tanto de capas como del tipo de neuronas que se utilizan para los entrenamientos. Y del Deep Learning salen nuevas oportunidades para los demás campos de inteligencia artificial, que es la visión artificial y el NLP, que la mezcla de estas tres disciplinas de ahí nacen los LLMs. Del Deep Learning y del NLP nacen los LLMs simples, los chatbots, pero cuando se le integra la visión artificial, ya nacen nuevos modelos que se les llaman multimodales, porque son capaces de poder identificar, obtener más variables, como por ejemplo voz o datos visuales, pues tal cual. Muy bien. Y hasta esto una pregunta, ¿no? Todo esto sí, ya, que pueden hacer esto, pueden hacer aquello, pero ¿alguien sabe cómo es que aprende la inteligencia artificial? ¿Alguien que lo pueda contestar, alguien que pueda decir? No tengan miedo a poner lo que ustedes crean, estamos aquí para aprender y realmente no hay errores, no hay malas respuestas. Entonces me gustaría que me dijeran su opinión sobre cómo creen que se entrenan ahí, cómo crees que aprenden. Con bases de datos, los datos son fundamentales para poder hacerlos aprender efectivamente y depende de cómo se traten esos datos, es cómo es que se le va a aprender, ¿no? Pero alguien más que desea compartir cómo piensan que lo pueden hacer, con algoritmos exactamente, con datos y mucho poder de cómputo, muchas participaciones, eso me encanta. Ajá, alimentándola con una base de datos, exactamente. Todos tienen una noción de cómo o en qué se basa ese aprendizaje y parte muy importante y fundamental son los datos. Dentro de todo este proceso de Machine Learning, que no voy a explicar a profundidad ahorita, pero sí lo voy a mencionar, esos datos tienen que pasar información. Para ese procedimiento de pasar datos e información se le llama preprocesamiento. Y sin exagerar, el preprocesamiento forma parte de un 80 o 90% de la importancia de la calidad de qué también va a funcionar mi modelo. Eso, el sistema de recompensas, es una muy buena predicción y vamos a hablar de eso ahorita. Bueno, ahora sí, vamos a proseguir. Bueno, la mayoría comentó algo relevante respecto a los datos son muy importantes, eso que ni qué, pero todo nace de técnicas de inducción de conocimiento. ¿Cómo son, cómo son estas inducciones, en qué se basa esta inducción de conocimiento? Pues hay tres técnicas principales, existen otras que se han implementado, pero fundamentalmente estas son las más básicas, por así decirlo, las más usadas. La primera es el aprendizaje supervisado, donde los datos ya están etiquetados. Y el resultado de esto es la obtención de un modelo matemático que hace clasificación o regresión. ¿A qué se refiere con etiquetados? Como les comentaba, eh, parte importante del Machine Learning o la parte fundamental de los datos es que logren abstraer la realidad que yo quiero representar de una manera precisa. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la diabetes y de la predicción de precios de casas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero modelar ese problema, yo ocupo datos que de verdad describan esa información que yo quiero modelar. Como por ejemplo, qué datos puedo abstraer yo de una persona para poder saber si tiene diabetes? Por ejemplo, puede ser su peso, puede ser sus niveles de insulina, puede ser su nivel de azúcar, puede ser si tienen alguna condición genética, puede ser la edad, etcétera, ¿no? Puedo tener yo diferentes features, características, las cuales me ayudan a escribir todo esto.
pero al final, aunado a esas características, tengo que tener la etiqueta relacionada a esa entrada. Si una persona, por ejemplo, tiene o no tiene diabetes, ponérsela ahí en esa entrada, ¿no? A eso se refiere con datos etiquetados. En el caso de la regresión sería algo similar, o sea, tener mis datos de casas, como les comentaba anteriormente, puede ser, por ejemplo, la de la casa, las habitaciones, los baños, dónde está ubicada, este, etcétera. Y al final poner el precio de la casa. Esas son mis etiquetas, ¿ok? Esa es la primera técnica industrial de aprendizaje, que es el aprendizaje supervisado. Y bien, la segunda, el no supervisado, donde en este caso no se utilizan datos etiquetados. Entonces, ¿cómo es que se entrenan si no le estoy diciendo cómo quiero yo que relacione esa información? Fácil, o sea, ellos se encargan automáticamente de encontrar esas relaciones y determinar que existe una diferencia o separabilidad dentro de esos datos. Eh, se le puede llamar refinamiento de datos, pero tiene el nombre exacto es preprocesamiento de datos. O también se le puede llamar como EDA, Exploratory Data Analysis, que es un análisis exploratorio de datos para poder ver cómo se encuentran distribuidos mis datos y sobre eso tratarlos de una manera efectiva para que los modelos aprendan de la mejor manera. Dentro del Machine Learning existe algo que se llama, bueno, le dicen trash input, trash output. Si metes basura, pues obviamente vas a tener un modelo basura. Entonces, ocupas básicamente refinarlo de una mejor manera. Él dice una pregunta, ¿el no supervisado sería algo como algo más manual? De hecho, no tanto, porque, por ejemplo, para nosotros los humanos regularmente se nos complica poder identificar patrones y más cuando son numéricos y más cuando tienes muchos. Entonces, por ejemplo, uno de los casos más usados en los que se usa más el aprendizaje no supervisado es para la identificación, por ejemplo, de plantas, o sea, modelas tu planta, le puedes tomar el tamaño, le puedes tomar el ancho, le puedes tomar la forma, el color, etcétera. Y sobre eso él te va a identificar que existen diferentes tipos de plantas. ¿Cuáles? Pues esa depende de ti ponerle el nombre, pero te va a identificar que existe una separación entre ellas, pues que son diferentes. También lo he visto con bacterias, que estudian el crecimiento de las bacterias, sus formas, eh, sobre qué resisten, cómo crecen, parámetros de crecimiento, y sobre eso ya van separando los tipos de bacterias que existen o que están cultivando. Es para lo que he visto que más lo utilizan, aunque también he visto que lo utilizan para psicología, pero ya son otro tipo de cosas más avanzadas. Muy bien, parte importante y que aclarar, solamente funciona para clasificación, no tanto para regresión. Y por último, aprendizaje por refuerzo. Por ahí alguien comentaba que implementando sistemas de recompensas, eso es más enfocado a esto. ¿Por qué? Porque aquí uno no le entrena con datos tal cual. Y en esto no se obtiene un modelo, se entrena un agente. Entonces, el agente depende de un entorno. Uno prepara ese entorno y el agente va a tener ciertas decisiones que uno le va a plantear a él. Por ejemplo, el caso más clásico y más simple para poder aprender esto es el caso de un laberinto. Nosotros tenemos un agente que su objetivo es escapar del laberinto, pero dentro del laberinto hay trampas que lo pueden matar. Entonces, aquí sí se tiene que implementar ese sistema de recompensas donde cuando divaga en el laberinto y nunca salga, se le penalice. Y también, pues, bueno, obviamente puede morir, ¿no? Pero también se le tiene que premiar cuando cuando haga algo bien, en este caso no morir, pero también cuando haga algo mal, que es el no encontrar la salida. Y dentro de esto hay un paradigma muy curioso porque si le ponemos una penalización muy alta al modelo o a ese esquema de aprendizaje, el agente, cada paso que dé, para él va a ser un sufrimiento eterno y ¿qué es lo que va a hacer? Va a preferir morir. Entonces es algo muy curioso, pero pasa. O sea, dentro de este esquema de aprendizaje, los algoritmos, si se les penaliza mucho por no hacer nada, van a preferir morirse que seguir buscando la salida del laberinto. Caso contrario, si se le pone una penalización muy baja o una recompensa muy alta, pues simplemente nunca va a salir porque para él va a ser como un camino de rosas, ¿no? Entonces nunca va a salir. Y de aquí se obtienen dos cosas. Una, que es el agente, ya se le llama la política del agente, en el cual básicamente se graba o se percibe todo lo que aprendió. O sea, la política básicamente, en esencia, es en qué basa su comportamiento el agente. Y lo otro, que es una función Q, que básicamente predice la recompensa. Es decir, eh, el agente dice, si yo estoy aquí y hago esta acción, ¿cuál es la posibilidad de que tenga una recompensa o una penalización? ¿No? Esas dos cosas son las que aprenden. Muy bien. Sobre esto continuamos para aclarar un poquito esto, como les comentaba. Aquí hay un ejemplo muy simple, diferenciador de perros o gatos, clasificación, les digo, lo separa, regresión, el target numérico en este caso es una regresión lineal, básicamente predice
mediante una recta cuáles son los variables ahí, ¿no? Pero básicamente se puede modificar dependiendo del algoritmo que se esté utilizando. Y la otra, aprendizaje no supervisado, si estoy alimentando mi algoritmo con datos de frutas, básicamente me las va a agrupar con diferencias, con esas diferencias que el modelo identificó. ¿Va? ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Creo que está bastante entendible con esto, ¿no? A ver, me gustaría saber cómo es que están, cómo es que les está yendo, si les está pareciendo interesante, si les están entendiendo, alguna pregunta, algo. Todo claro. Muy bien, Maximiliano, muchas gracias. Todo bien, perfecto. Bueno, vamos a proseguir. Muy bien. Funciona esta parte del entrenamiento? Pues básicamente nuestra base de datos se tiene que separar en dos partes, entrenamiento y test. Nosotros vamos a pasarle todos los datos de aquí, como por ejemplo, vectores de características, como por ejemplo puede ser la forma, puede ser el color, puede ser la textura, y todos estos datos se pasan a un algoritmo de aprendizaje automático. Después, el modelo hace predicciones con el conjunto de test. Ojo, eso es muy importante. El conjunto de entrenamiento y el conjunto de test tienen que ser totalmente diferentes. No puede tener datos iguales porque se les va a denominar como data leak. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy filtrando, le estoy dando pequeñas pistas al modelo de lo que se puede llegar a presentar en la prueba, ¿no? Y esto se presenta como un sesgo, como si estuviera haciendo trampa. ¿Ok? Y sobre esto pruebo. De esta manera, iterativamente voy disminuyendo el error hasta que el resultado de mi modelo, de las predicciones del modelo, son más aceptables. Esto para la primera, ahí como lo he dicho, la primera técnica de inducción de conocimiento, que es el aprendizaje supervisado. Mientras que el aprendizaje no supervisado es lo mismo, pero sin etiquetas. Yo le meto mis datos y él solo me tiene que empezar a diferenciar cuáles son los tipos de etiquetas que hay, ¿no? La separabilidad de esos elementos que le estoy metiendo. Él solito lo va a encontrar. Por último, tenemos la parte de el aprendizaje por refuerzo, lo del sesgo. El sesgo es básicamente cuando de antemano él ya tiene cierto conocimiento de lo que puede haber. Por ejemplo, si yo le paso los datos o si yo le doy indicios, repito los datos en el entrenamiento y en el test, quiere decir que de antemano él ya está sabiendo en el entrenamiento lo que va a presentar en el test. Y esto me va a dar a mí una falsa percepción del error, porque se van a presentar errores muy bajos, pero cuando yo le presente o pruebe mi modelo con datos que él nunca vio, va a tronar, o sea, me va a dar un mal rendimiento, porque los datos de entrenamiento fueron similares a los de prueba, y en este caso siempre tienen que ser diferentes, no pueden ser los mismos. Cuando un modelo se dice que está sesgado, significa que ya tiene cierta inclinación hacia algo que ya conoce. No sé si con eso te aclaro tu duda. Bueno, sí, perfecto, gracias. Ok, muy bien. La última, un poquito más complicada, que es el aprendizaje por refuerzo, depende de diferentes cosas. Depende del intérprete, que es básicamente el que ve el entorno, y el agente. Entonces, a grandes rasgos, pues así es como funciona. Yo tengo mi estimador de estado, el agente, la política básicamente es la que se entrena, la que decide cuáles son las decisiones o acciones que toma mi agente. Y pues ahí básicamente se cierra el círculo, ¿no? Tengo mi estimador de estado sobre qué es lo que puede pasar si yo decido esto, calculo mi recompensa sobre eso, tomo una acción y sobre eso se va actualizando la política de tal manera que se vaya reduciendo el error. Es un proceso muy iterativo de prueba y error, la parte de aprendizaje por refuerzo. Y es por eso que es una parte fundamental el establecimiento de una buena recompensa y una buena penalización. ¿Qué se puede hacer con esto? De hecho, se me olvidó pasárselos. Dentro de estas pláticas vamos a hablar de muchas cosas. Se le va a proporcionar bastantes links. El primero de ellos que se le pasó pasárselos es PyCaret. Lo vamos a visitar ahorita. Vamos a ver aquí. Que es PyCaret básicamente es una librería de alto nivel en base Python que nos permite hacer Machine Learning con bajo nivel de código. No recuerdo exactamente si mira, ya te hace procesamiento, justamente lo que iba a decir. Aquí uno mete los datos que quiere preentrenar, ya me he dicho que quiere entrenar el modelo, que quiere entrenar o que quiere obtener un modelo de aprendizaje automático, y ya la misma API se encarga de hacer procesamiento y entrenar con diferentes modelos. ¿Por qué entrena con diferentes modelos y no solo uno? Dentro del Machine Learning existe un teorema que se le llama el de no free lunch, en español, que nadie come de gratis. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los algoritmos funcionan para todos los casos. Es importante tener ese trade-off entre complejidad algorítmica, claramente, y rendimiento. Entonces, en algunos casos es mejor utilizar unos modelos y en otros otros. Entonces, esta librería de Python es muy amigable para el usuario, para aquellos que van iniciando con el Machine Learning, porque básicamente te hace todo de buenas a primeras, ¿no?
te hace el preprocesamiento de los datos, aparte de que te entrena con diferentes modelos para que uno vea esa diferencia en los rangos de error. Obviamente no vamos a matar un pájaro con una escopeta, las redes neuronales son muy buenas, pero no son buenas para todos los casos, en especial cuando la parte de cómputo es muy fundamental. Existen otros algoritmos mucho más simples que funcionan igual de bien. Muy bien, ese es el primer link y el otro es Gymnasium o Gymnasium. Gymnasium es una librería, así lo va a pasar, es una librería desarrollada por OpenAI para básicamente desarrollar todo este tipo de agentes de aprendizaje por refuerzo, que es lo que les voy a comentar. Entonces, básicamente aquí ya nos preparan con varios entornos, tanto cosas simples como complejas, por ejemplo, un carro que aprenda a subir una montaña, un péndulo que solamente se mantenga ahí, un péndulo en un carro, hasta un poquito más complejas, como lo pueden ser, como por ejemplo que es el bipedal, el car racing, enseñar a un carro a manejar, una gente a manejar un auto, Lunar Lander, enseñar a una gente a aterrizar un módulo lunar, hasta cosas mucho más complejas como es Muyoko, que es para movimiento, ¿no? Enseñar a manejar, a enseñar a una gente a que camine en cuatro piernas, en dos piernas, un chita, un péndulo, pero ya en 3D, hasta cosas mucho más interesantes con otra librería que te permite utilizar o desarrollar agentes para juegos de Atari, como lo es este caso, de esta librería. Entonces aquí ya le puede cargar su entorno como un juego de Atari y desarrollar uno su propia gente. Está muy padre esa parte. Muy bien, que es el ejemplo que estaba aquí, ¿no? Entonces, la parte fundamental del desarrollo de agentes mediante la inducción de conocimiento, que es el aprendizaje por refuerzo, es el entorno. El entorno y la obtención de una buena política mediante el establecimiento adecuado de un sistema de recompensa y penalización. Muy bien. Pregunta, ¿un agente? Ok. Pues básicamente es un agente, vendría siendo como, es el agente es en esencia la IA. En este caso, desarrollado por la política. El agente es la IA que interactúa con el entorno. Ese es el agente. En este caso, el agente sería el bipedal. En este caso, el agente sería la parte del Lunar Lander, porque es el que está aprendiendo ahí la política. La política es el que dicta sus decisiones. El agente es el medio entre la política y el entorno. Es el que toma y hace esas decisiones. No sé si ya con eso me explico. En el caso de, por ejemplo, del laberinto, el agente sería la entidad o el robotcito que pasa o que explora el laberinto, como el agente Smith, como el agente 007. Sí, ese es el agente. El agente, en pocas palabras, es el intermediario entre la política, que es el cerebro, en el cómo toma sus decisiones, con el entorno, como el cómo se desenvuelven esas acciones que él hace. Sí, sí, regularmente se tienen bootcamps o cursos respecto sobre todo en la blockchain, desarrollo en blockchain. Muy bien. Otra pregunta. ¿Ustedes consideran que existen algunos retos o dificultades en el desarrollo de la inteligencia artificial? Y si sí, ¿cuáles consideran que son esos principales retos? Me gustaría leerlos. ¿Qué es lo que opinan? No hay de qué, Sergio, a ti. Gracias a ti por estar aquí. El control sobre los comportamientos poéticos, esa es una muy buena, pero está enfocado totalmente a los LLMs. Yo hablo de IA en general. Es importante tener eso en cuenta. La IA no solamente son los LLMs, es todo desde la implementación de técnicas de Machine Learning para obtener datos de regresión o para hacer automatización de tareas de regresión y clasificación, la parte de desarrollo de agentes, todo eso sí IA. Ok, dice por ahí los sesgos, eso es muy importante y depende totalmente de los datos. El uso de la energía, ese es muy bueno, la parte de la energía es cierto. Hay algunas, es por eso la importancia del teorema de No-Fee-Launch, disminuyendo la complejidad del algoritmo, disminuye también la energía que consume. El sesgo del algoritmo, la calidad y los sesgos. El sesgo esa es muy buena, Dark. Calidad y sesgo de los datos, esa es muy buena. Y sí es una delimitante muy grande también la parte de los datos. Obtener datos de buena calidad es algo difícil. Hoy dice Bram, hoy en día se dice que somos reemplazables, pero realmente si dominamos la IA seguimos siendo importantes. Exactamente. La IA no está aquí para reemplazarnos como humanos, sino para ayudarnos a facilitar ciertas tareas y automatizarlas. Esa es mi opinión. Viene para cambiar las reglas del juego. Y si nosotros no nos adaptamos a ese cambio,
o si nos vamos a quedar atrás. Dice consumo de energía. Ajá. Fíjate, Majo, o Mayo, no sé cómo se pronuncia, pero eso ya se hace, ya se hace. Regularmente hay ciertas técnicas cuando hay escasez de datos, se sintetizan mediante un algoritmo de inteligencia artificial. Eso ya se hace realmente, la parte de los datos sintéticos. Y en cierta parte también fomenta el sesgo, porque todo nace del mismo conjunto de datos, solamente los intenta hacer más grande, pero no representan la realidad. Recursos de un buen computador, democratización. Pues bien, muchísimos comentarios. Desinformación de deepfakes, esa me gusta. Muy bien, en pocas palabras, sí, sí hay desafíos. El primero de ellos son técnicos, hardware costoso, datos sesgados insuficientes, que es lo que comentaban, sobreajuste. Muy bien. Llegamos a otro término bastante interesante, sobreajuste. Dentro del aprendizaje existen dos términos, que es sobreajuste, overfitting, y underfitting, que no sé cómo traducirlo en español. Sobreajuste o subajuste, ¿no? Overfitting y underfitting. ¿Qué es esto? Básicamente, overfitting es cuando el algoritmo aprende de más, que aprende hasta el ruido. Tanto así que si, por ejemplo, nosotros enseñamos un algoritmo a identificar árboles y se le hace un overfitting, o sea, se le entrena de más ese algoritmo, aunque le falte una rama, aunque le falte una hoja, va a decir, eso no es un árbol. ¿Por qué? Porque aprendió tan bien a identificar las cosas que ya están ahí, que cuando algo falta, dice, esto no es. Sí. Este, un underfitting, ¿qué es? Es lo contrario, cuando un algoritmo le da igual y casi no aprende nada, pues. ¿Y de qué depende esto? Principalmente de la complejidad del algoritmo y qué tanto tiempo se le deja aprendiendo. Entonces, esa es una desventaja muy grande. Lograr ese trade-off entre complejidad y qué tanto aprende mi modelo también es algo muy complicado. Lo ideal aquí es que tengan algo que se le llama generalización, que sean capaces de poder reducir el error de manera eficiente. Lo ideal no es que tengan un 100% de precisión en el entrenamiento, sino que en la parte de testing con datos que nunca vio se comporte bien. Eso es lo ideal. Regularmente cuando un modelo tiene un 100% de precisión, da miedo, si no es algo bueno. Regularmente lo mayor que se puede lograr es 95, 90, 98%, algo así. Tener un 100% es casi imposible. Dice por ahí Lucero, dice, yo había escuchado que también la IA tiende a ser muy creativa en sus respuestas. Eso es algo muy diferente. Digo, y me gustaría que quedara algo muy claro. Y es que la parte de IA no solamente es LLMs, o sea, la parte de IA viene desde otras cosas de algoritmos que nos permiten a nosotros automatizar y poder identificar ciertos estados o caracterizar ciertos fenómenos. Entonces, eso que te refieres tú es más relacionado a los LLMs. Y esos LLMs tienen un parámetro que se les llama temperatura. La temperatura es ese parámetro determina qué tanta creatividad se le da a la LLM de contestar con lo que ellos quieran o con los datos que aprendieron. Entonces, por ejemplo, este, si se tiene un nivel bajo de temperatura, lo que va a hacer es que ese modelo va a ser muy conciso. O sea, va a responder casi exactamente con los datos que aprendió. Si se le da una temperatura muy alta, pues ahí se va a empezar a aventar su choro de por qué las cosas son así, o sea, ya le va a meter más creatividad. O sea, en esa parte existen muchos parámetros que te permiten limitar la respuesta de los modelos. Va a alucinar duro, o sea, haz de cuenta como que si le estuvieras dando de la que lo sube al avión, así, tal cual. Entonces, pues, no es lo ideal. Exactamente. La decisión final es del usuario. ¿Qué es CLM? ¿Dónde lo viste esa parte de CLM? Pregunto. ¿Desde aquí la presentación o...? Me gustaría que fueran preguntas más relacionadas a la presentación, de preferencia. CLM, acá lo comenté. Temperatura, CLM, no recuerdo exactamente. A lo mejor más Ah, bien LLMs, yo ya, LLM. LLMs. Ajá. LLMs, así es. Es que es LLMs. LLMs, es que así dicen los gringos regularmente LLMs. Y así es como se le queda a uno esa manera de llamarlos, los LLMs. Son los modelos grandes de lenguaje, como los GPT. Dicen que porcentaje está ChatGPT, eso desconozco totalmente, eso ya depende más de los creadores. Ajá. Pero bueno, sobreajuste, caja negra, que es difícil de interpretar y tomar decisiones.
¿Por qué se refiere esto? Miren, es algo muy importante y vamos a buscarlo también, a ver si lo encuentro. Existe una librería que se llama Chat Values. No, creo que es Chat. ¿Cómo era? Ya me acordé, creo que es Chat Values Python. Ok, sí, pues este. Ok, ¿qué hace Chat? Esta librería de Python lo que te hace es poder determinar la importancia de cada característica al momento de tomar una decisión. O por ejemplo, retomando el caso de la diabetes, si yo tengo las características o features, o por ejemplo el nivel de insulina, el nivel de azúcar, la edad de la persona, etcétera, el sexo de la persona, la edad, con los Sharp Values yo puedo determinar cuál de esas características es más importante en la toma de mi decisión. Por ejemplo, ándale como un logger. Ajá, con esa determino yo cuál es el parámetro más fundamental o más importante con mayor peso o que impacta más en la decisión de la IA para clasificar ese estado, ¿no? Entonces, eso a mí me favorece porque yo puedo ver de antemano cuáles son esas características y le puedo dar una explicabilidad a mi modelo. Decir, a ver, si esta persona tiene estos niveles de azúcar, pues le va a impactar más, ¿no? De antemano y directamente lo puedo hacer. Mientras aumenta la complejidad del algoritmo también, esto se hace menos visible. Y es una de las ventajas que se comenta aquí, ¿no? Son algoritmos de cajas negras. No se pueden interpretar tan fácilmente porque las decisiones tienen muchas vertientes dependiendo de la arquitectura de la red neuronal. Siguiente, prácticos, pues su implementación puede llegar a ser un poco compleja y mantener los modelos en producción puede ser costoso por temas energéticos. No solamente, Ricardo, que puedan ser impredecibles, son más bien dicho, no se conoce el criterio en el cual se tomó esa decisión, o no se conoce cuál es el impacto de esa feature en la decisión final. No sé si me explico. Esa es la parte de explicabilidad. O bueno, se pueden considerar impredecibles, pero porque uno no conoce en qué basa esa decisión. Y ya con los Sharp Values y con algoritmos un poquito menos complejos, sí se puede ver eso, esa explicabilidad. Exactamente, la manera en la que pesan esos parámetros. Leíste justamente el clavo. Perfecto. Por último, éticos y sociales, la parte de filtrar datos sensibles, la parte de que pueden censurarse tus modelos en el caso de las LLMs. Monopolio de los datos es que todos los datos recolectados de las conversaciones le pertenecen a la empresa y no a ti. La solución, la descentralización. Muy bien. ¿Qué es la descentralización? Hablando en términos generales, la descentralización en lo que nos beneficia es en el hecho de que las decisiones o la dirección que se está tomando en algo no depende de una sola entidad, sino que depende de toda la comunidad que integra o que participa en esa tecnología. Tal es el caso de, por ejemplo, las empresas grandes como Meta, Google, Amazon. Nosotros nos tenemos que adaptar al cambio que ellos proponen, mientras que en las partes centralizadas, todos nosotros, OpenAI también es un ejemplo, claro, así es. Mientras que en la tecnología ya descentralizada, la dirección la toman todos juntos. La dirección es de la comunidad y el entorno también es de la comunidad. Además de que toda la información no se encuentra en base de datos particulares, sino que también se encuentra distribuida. Eso es algo muy importante. Y este es un ejemplo ya un poquito más técnico, es lo que le comentaba. En la parte centralizada todo depende de un servidor central o servidores centrales, mientras que en la parte ya descentralizada ya no depende de un solo servidor, sino que se encuentra disperso en diferentes servidores, lo cual le da redundancia y aparte garantiza la inmutabilidad. Dice, apuesta por RL puro y no HTTP. Apuesta por RL puro y no HTTP. De hecho, las primeras versiones de DeepSeek fueron, y una de las razones por las cuales pegó más que OpenAI, y de hecho, hasta cierto punto, no sé si vieron la noticia, impactó bastante en el mercado tecnológico, fue precisamente porque tenía un esquema MOE. Un esquema MOE, en español es mezcla de expertos, en lo que se basa es que en lugar de tener un modelo súper grande, tengo varios modelos pequeños entrenados con una cosa en particular. Entonces, cuando yo le pongo una entrada, cada modelo me da su respuesta y al final yo pondero esas respuestas. Esa es la arquitectura de MOE. Pero bueno, continuamos un poquito para poder avanzar. Muy bien. Siguiente. ¿Qué es blockchain? Pregunta. Me gustaría leerlos ahí. No, gracias a ti, Sergio. Estamos. De hecho,
Ahí como dato curioso, también existen otros modelos muy buenos, como lo es el Mistral. Mistral yo creo que es como los modelos de la gente, o sea, son muy buenos, son económicos, tienen su potencial y son una licencia Apache 2.0, entonces pues súper chidísimo. Por ahí comentan tecnología con cadena de bloques, ánimo, participen, no tengan miedo. ¿Qué consideran que es la blockchain? En lo que escriben, me gustaría hacerles la invitación de entrar a nuestros canales de Discord. Ahí es donde vamos a anunciar tanto los bootcamps y talleres que se vayan a dar. También de vez en cuando se proporcionan herramientas para developers en dado caso de de que les interese empezar como desarrolladores. Y también en nuestra comunidad de WhatsApp, que es donde también tenemos esa información. Entonces, me gustaría que se fueran uniendo en lo que van compartiendo sus opiniones sobre qué es la blockchain. Voy a regresar un poquito ahí, en lo que leo. Dice por ahí blockchain. Alguien nos puso una. Vamos a ver aquí. Tecnología de cadena de bloques. Lo conecto mucho con criptomonedas. Y eso es normal, ¿eh? Pero vas a ver que no todo la blockchain son criptomonedas, sino que tiene esas dos partes, esas dos vertientes, la económica y la tecnológica. Ya coloquialmente hablando, la del casino y la tecnológica. La parte del casino le llaman a la parte de las criptomonedas, porque bien puedes ganar mucho o bien puedes perderlo todo. Pero no, no es todo eso. También tiene un fuerte muy grande en la parte tecnológica. Generación de hash, dice Hugo. Javier nos puso una respuesta muy grande. Dice, es un libro de contabilidad distribuido inmutable que registra transacciones de forma segura y transparente. Una red, ajá, una base de datos central, en vez de una base de datos central, ajá, fotografía agrupada en los bloques enlazados criptográficamente. Y para esto, ahorita que recuerdo eso y que bueno, te me acordaste bastante bien. Dice, un registro de transacciones identificable, libro de registro, ajá, tarea por bloques. Muy bien, no están tan mal. Lo que Satoshi Nakamoto hizo, pues hizo ricos a varios ese vato, ciertamente, y dio el hincapié al siguiente paso tecnológico que es la Web3. Así que le debemos todo a ese gran señor desconocido que nadie conoce, pero todos queremos. Tecnología, ajá, muy bien. Miren, San Satoshi, se la gente buena, San Satoshi. Muy bien, ¿qué es la blockchain? Para esto, vamos a pasar a la siguiente, lo voy a dar aquí para que se unan también. Aquí ya todos son masters. Sí, aquí ya la gente ya, aquí puro pro, pura gente crack, pura gente que le sabe. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente página. Se las voy a dejar acá para que jueguen un rato cuando estén en su tiempo libre. ¿Qué es la blockchain? La mejor manera de representarlo es esto. Como muchos comentaron, pues básicamente la blockchain es bueno, mentiras. Antes de llegar a este punto, para ayudarme más a mí también, vamos a empezar a definir esto. Ahorita vamos a llegar a eso. No os preocupéis. Muy bien. Definición. ¿Qué es la blockchain? Es una red de computadoras que trabajan juntas para procesar datos, validar información y validar información de forma distribuida. Así, también te permite crear bases de datos compartidas y seguras que pueden usarse para construirse aplicaciones y servicios sin depender de un control central. Un ejemplo de esto, y para verlo así, en base a esa imagen, es lo siguiente. Vamos a ir acá. Ese ICP, la red de ICP, nos muestra o nos proporciona también cómo está distribuido sus data centers. Entonces, en lugar de estar todo centralizado en algún lugar, simplemente se distribuye todo en nodos. Y la información no solamente está en un nodo, sino que también se distribuye en varios nodos para garantizar la redundancia y la inmutabilidad. Entonces, por aquí podemos ver información interesante, que son 95 data centers, 94 providers, y vemos todos los nodos que existen, están activos, el nombre que tienen y la cantidad que existe en ese país que va acorde a lo que está acá, pero ya algo más real, ¿no? Y todos estos nodos están conectados entre sí. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Ahora sí, ¿cómo funciona la blockchain? Yo pido una transacción. Veamos la transacción no solamente como una transferencia, sino también como la escritura o la lectura de algún documento, de algún bloque. Entonces yo hago una request a esa transacción. El bloque se cree ese bloque se manda a varios nodos, que son los que les enseñaba anteriormente. Después, esos nodos lo validan que de verdad la transacción se vaya a hacer, o validan que ese nodo pues ¿cómo lo puedo decir? Sea correcto, sea válido. Y una vez que ya esté validado, ahora sí se agrega al siguiente bloque que tú creaste. Muy bien.
Espero no confundirlos, y si no, vamos a verlo acá con lo que les enseño primero. Este es un demo muy interesante de cómo funciona la blockchain. Si se dan cuenta, yo tengo varios nodos. Vamos a habilitar el nuevo experto, vamos a bajarle aquí. Tengo varios nodos. Cada nodo tiene, no, perdón, cada bloque pues, tiene su número identificador. Después de ese número identificador, tiene algo muy interesante que es el nonce. El nonce, veámoslo como un número comodín que me permite a mí cambiar el hash del bloque. Ahorita vamos a ver por qué. Dentro de ese bloque tengo mi información, que pueden ser datos o pueden ser un smart contract, un contrato inteligente, que si no saben qué es eso, ahorita vamos a ver qué es eso. Claro, ahí está. Entonces, dentro de esa data, tenemos, en la parte de abajo, tenemos el bloque previo de ese bloque inicial. Si no hay bloque previo, pues simplemente es todo cero. Y al final tenemos el hash resultante de este bloque. Que ¿cómo es un hash? ¿O qué es un hash más bien? Pues un hash es un código alfanumérico de un tamaño ya definido, el cual se hace o se obtiene con la mezcla de diferentes, es criptografía. Entonces yo ese hash lo utilizo o lo obtengo mediante el número de bloque, mediante el nonce y mediante la data. Creo que mediante el previo también, pero mediante estos datos yo obtengo el hash. Ahora bien, un requisito que se debe cumplir, y es algo muy interesante, es estos ceros. De hecho, si ven que no se ve, lo voy a hacer más grande. Estos ceros. Si se dan cuenta, existe una cantidad de ceros previo al hash. Y eso es lo que a mí me da la parte de seguridad. Porque para poder obtener ese hash, pues se ocupa modificar este nonce. No se puede modificar el número de bloque, no se puede modificar la data, no se puede modificar la blockchain, perdón, el bloque previo, que sí se puede modificar el nonce. Por eso es que es como un número comodín. Entonces, para poder obtener esto, yo ocupo minar hacer el minado. ¿Qué quiere decir esto? Buscarle el hash adecuado para que se cumpla ese requisito, que se inicie con estos ceros. Por defecto vienen 4. Veamos qué pasa si yo lo cambio a 5. Pues ya todos me truenan porque ninguno cumple con ese requisito de seguridad. Entonces, si yo mino esto, va a tomar un poco de tiempo porque aquí lo que está haciendo es realizar tareas de encriptación para poder obtener el nonce adecuado que me genere ese hash que cumple ese requisito, que aquí está, ya me lo modificó. Entonces, aquí dice que le tomó 9.8 segundos y que exploró un total de 76.962 hashes por segundo. Entonces exploró bastante. Esta es la parte de minado, un poquito más compleja. Y es donde se ocupa exactamente, es por eso, así es. Entonces, pues yo ocupo minar de todos estos. Todos, cada uno. Si uno se modifica, se tiene que modificar todos porque ya todo queda modificado. Yo al modificar este, se modifica el hash este, que estaba conectado al hash previo de acá, que al modificar ese hash también me va a modificar el hash actual de este y así se ve toda la tira de ahí. Entonces, esa es la parte pesada y computacionalmente hablando de la blockchain. Así es como funciona en realidad. ¿Y qué es lo que pasa si yo modifico este que está aquí? Ahí no me deja. De hecho, ya se murió el navegador. Sí, se murió. Precisamente por la tarea exigente de... ya regresó. Mira, ahí está. Entonces, si yo le dejo así, ya tengo mis tres perfectamente funcionando. ¿Qué es lo que pasa si yo modifico este? Ya valió el hash. O sea, ya cambió el hash ahí. Y es por eso que dicen que la blockchain es inmutable. En dado caso de que un nodo note una transacción que no fue validada, pues simplemente se quita esa información porque se nota como una manipulación y simplemente se copia de un nodo que sí esté íntegro. No sé, ¿alguien me puede confirmar si se escucha bien o si es parte del internet de José Luis? Me gustaría saber si se escucha bien. Dice que se escucha bien. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y así es como funciona entonces. Ya con esto queda un poco más claro por qué dicen que es inmutable, ¿no? Y todo eso. Ok, muy bien. Me gusta mucho este demo. De hecho, fue de los que yo utilicé cuando estaba aprendiendo todo esto de la blockchain. Muy bien, perfecto. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas ahora sí de la blockchain en la descentralización? Para empezar, hablando de la parte económica, pues elimina intermediarios. Una vez yo llegué a conocer a una persona que me dijo que su hijo se había ido de intercambio a España y que le llamó de emergencia. Le digo, oye, papá, pues la verdad ocupo dinero, me pasó un imprevisto, ¿sí me podrías mandar? Él le dijo, pues sí, claro que sí, los dos tenían cuentas en Santander. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que para poderle mandar dinero, le ocupaba mandar el doble de lo que le estaba pidiendo para que él le llegara lo que le pedía. Todo lo demás iba en puras
en puras comisiones que le quitaba a los bancos. Y no solo eso, sino que el pago se iba a reflejar después de un tiempo, no iba a ser instantáneo. Entonces, en esa parte, la blockchain quita intermediarios, quita esos intermediarios. Para empezar, reduce la tasa de los fees, la tasa de esas comisiones que te cobra el banco por realizar transacciones y aparte de que lo hace instantáneo. Otra de las ventajas, resistencia a la censura. Es ninguna entidad puede bloquear transacciones ni modificar los datos arbitrariamente. No solamente para la parte de transacciones, sino también para la parte tecnológica. En la parte de los modelos o en la parte de divulgación de noticias, es difícilmente censurable esa parte. Muy bien. Siguiente ventaja, pues transparencia e inmutabilidad. Como todos los bloques se pueden ver y se pueden auditar, todas las transacciones que se vayan haciendo no se pueden enmascarar ni se pueden maquillar, son públicas, se pueden checar en cualquier momento todas las transacciones que se están haciendo. Entonces, en ese aspecto es muy buena la parte de la blockchain. Siguiente, mayor seguridad. Como les comentaba, como toda la información no está centralizada en un solo nodo, sino que se encuentra distribuida, me garantiza a mí la redundancia de mis datos, de tal manera de que si uno se cae, la información se encuentra en otro nodo sin ningún problema. Y aparte de que como lo vimos en el demo, pues no se puede manipular simplemente la información así tan fácil. Requiere de muchas cosas para poderlo hacer. Dice Luis, los de la red Torrent tuvieron que gatear para que nosotros pudiéramos correr. Sí, 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 así es. Los de la red Torrent tuvieron que armar su buena base de datos de nodos para que nosotros pudiéramos craquearnos los juegos gratis. No que ahora el amigo ya es el enemigo de tanto virus que tiene. En esos tiempos de Ares, de Torrent, todo eso, eran tiempos dorados del Internet porque la gente se enfocaba más en proporcionar información más que tener ganancias. Pero las desventajas de todo eso, pues también son los virus que uno se puede conseguir con lo que se descarga, ¿no? Si no tiene cuidado, claramente. Siguiente ventaja, acceso global e inclusión financiera. Aquí no, en la blockchain no discrimina a nadie, sino que cualquiera puede participar sin tener requisitos bancarios, como te los piden en todos lugares donde te piden una tarjeta, que te piden tu INE, que tu RFC, que tu número de seguro social, la sangre, te piden dónde vives, te piden un montón de cosas. Acá no, acá con un simple clic puedes generar tu cartera, tu wallet, y con eso puedes empezar a hacer transacciones. Siguiente, autogobernanza y neutralidad, que esto va más parte de la descentralización. Como nadie exactamente gobierna la blockchain, sino que la blockchain se gobierna por sí misma, por la misma comunidad que la hace crecer. ¿Ok? Esa es una de las ventajas. Siguiente, autonomía y control personal. Esta es muy importante, ya que ahora sí nosotros somos dueños de los datos que estamos utilizando en esa red. No es en el caso, por ejemplo, de OpenAI o de Meta, que ellos tienen el 100% de los datos y nosotros solamente hacemos uso de ellos, sino que acá hacemos uso y nos pertenecen a nosotros. Dice, ¿quién hace los halves o son automáticos? ¿A qué te refieres con los halves? Muy bien, de mientras sigo. Reducción de costos, elimina tarifas de intermediarios, que eso va más enfocado a lo anteriormente comentado. Y no solo eso, sino que también en dado caso de que nosotros como desarrolladores queramos levantar nuestra propia aplicación, en lugar de estar pagándole a servicios como Amazon Web Services o pagando nuestra propia arquitectura local en luz y en aire acondicionado, podemos lanzar nuestra propia aplicación, nuestra propia DApp sin necesidad de estar pagando tanto. Se reduce bastante el costo ahí. Muy bien. Ahora bien, llegamos a la parte importante. ¿Cómo favorece la blockchain a la inteligencia artificial? Para empezar, la computación distribuida. En lugar de depender de un solo lugar, un solo cómputo, la tarea se distribuye por todos los nodos o por los nodos en los cuales se puede hacer este procesamiento. Siguiente, el procesamiento descentralizado. Dice, cuando aportan la mitad de las redes, por ejemplo, el Bitcoin no es seguro que no. Bueno, de mientras sigo. El procesamiento descentralizado, ya que aprovechando de que las computadoras en las redes de la blockchain son capaces de poder hacer criptografía de alto nivel, pues también pueden utilizar tareas computacionales. Entonces, hay ciertas redes como Golden Axe las cuales permiten alquilar potencia computacional, en dado caso de que de que sea necesario, ya sea para entrenamiento de inteligencia artificial, por ejemplo, o renderizado, que son los ejemplos que están ahí. El costo depende mucho de la red que vais a utilizar. Ahorita vamos a pasar a ver las redes. Muy bien, entrenamiento colaborativo de inteligencia artificial. Es algo relacionado también al procesamiento. Soberanía de los datos, debido a que los datos no dependen de una sola entidad, sino que están distribuidas en varios nodos,
pues eso representa varias ventajas, tanto en la parte de quién tiene los datos como que estén los datos ahí. El aprendizaje federado básicamente está muy interesante porque aquí cada dispositivo entrena un algoritmo de inteligencia artificial con sus datos, obviamente, sin necesidad de que ellos expongan los datos. Si yo tengo datos o por ejemplo, si yo quisiera entrenar un algoritmo que me permita retomar esto de la diabetes, pero no quiero exponer esos datos porque es información sensible de pacientes, yo puedo entrenar ese modelo acá, como otras personas también pueden entrenar otro modelo con sus datos, comparten ese modelo ya acá y se combina para formar uno más completo. Ese es el aprendizaje federado, en pocas palabras. Computación perimetral, esta está bastante interesante también porque maneja el esquema en que en lugar de que todo el cómputo lo haga la parte del servidor, eh, hace mención en que en lugar de que dependa totalmente de eso, se vaya haciendo conforme vaya avanzando esa información en la red, ¿no? Mediante estos edge nodes o nodos de frontera, por así decirlo. Entonces está bastante interesante esa parte. Cadena de bloques, que es lo que se le comentó, que no se pueden generar registros auditables, que no se pueden mutar. Smart contracts, los cuales permiten automatizar transacciones, como también cómo se utiliza una herramienta y quién la utiliza. Y llegamos a la siguiente, panorama actual de la IA. Tenemos los siguientes este, pues herramientas que existen actualmente para tanto para almacenamiento o para cómputo, y hay algunas que también ya incorporan la parte del machine learning. Está bastante interesante esta imagen. Ahorita vamos a ver casos más puntuales, pero creo que esto es más relacionado a lo que comentaban por ahí. Entonces, hay muchísimas opciones de dónde elegir. Muy bien. Siguiente, casos particulares, pues tenemos Cafeine. ¿Qué es Cafeine? Pues básicamente es una propuesta de ICP la cual está centrada en poder uno ser desarrollador sin necesidad de código, sin código, pues, sin necesidad de saber de código. ¿Cómo funciona? Pues yo le hablo o escribo a una inteligencia artificial, la cual automáticamente me va a generar el código y le va a hacer el deploy en la blockchain. Entonces yo automáticamente, sin necesidad nada de código, solamente dándole las instrucciones y las características de funcionamiento que quiero de mi aplicación, automáticamente la IA la va a generar ese código y la va a deployar directamente en la red de CP. Muy bien, les voy a pasar los datos. Ahí está el cafeína. Les paso también un video de la demostración. Ya está exactamente en el minuto en el cual eh, está exactamente en el minuto en el cual empieza el demo. Eh, regularmente, regularmente toda la información se comparte en en las redes sociales, tanto en WhatsApp como en Discord. Ahí es donde está toda la información. Desconozco qué se le llamaban, la verdad, byte coding. Pero sí, yo imagino, así es como funciona básicamente. Yo sin necesidad de tener que escribir todo el código, este, diseño mi aplicación y ya automáticamente ahí la sube a la nube. Es un ejemplo. La otra es ChainGPT, que es una IA en la blockchain que te permite hacer diferentes cosas. De hecho, vamos a visitar la página. Se me hace súper, súper bonita, se los voy a compartir también. Miren. Se me hace muy, muy, muy bonita. Es una alternativa a utilizar ChatGPT, pero ya en una instancia descentralizada. ¿Cuál es la ventaja? Pues que precisamente los datos me pertenecen a mí y no a la empresa de OpenAI. Por ahí me dicen, ¿qué opinas de no necesitar conocimientos de programación para programar? Yo creo que todo depende de tu propósito. Por ejemplo, hay algunas cosas que dependen de un conocimiento amplio y otras cosas que no dependen de un conocimiento amplio. Y es por eso que comentaban que la IA que no está aquí para llegar a reemplazar a los humanos, sino para llegar a cambiar las reglas del juego. Nos quitan el hecho de tener que hacer cosas han dicho, nos llegan a quitarnos las tareas tediosas, pero aún así va a haber, para hacer cosas específicas, inclusive nuevas, que nunca se han visto, sí vas a ocupar tener conocimientos aparte de programación. Y además de que las tecnologías van a ir evolucionando, van a ser nuevos lenguajes, nuevas posibilidades, nuevas tecnologías, nuevas funciones, y pues todo eso va a ir impactando en cómo hacemos las cosas. Este es otro ejemplo, se me hace muy bonito las animaciones, muy completito este ejemplo. ChainGPT es un ejemplo de ahí, de una IA descentralizada. NIR plus AI, que también incorpora inteligencia artificial en la parte de NIR. Y algo muy importante y que cabe resaltar aquí, no toda la IA son LLMs.
aquí en la parte, y sobre todo en la blockchain, existen ciertos agentes, les llaman agentes, los cuales te permiten automatizar tareas, como por ejemplo transacciones, la parte de trading, la parte de poder obtener información de otras páginas web, la parte de obtener partes de la web 2, o sea, todo eso implementa la IA, no solamente la parte de las LLMs, la parte de los chatbots, sino que también la parte de automatización de tareas. Y es lo que la mayoría de las blockchains hacen. Entonces, esa es la parte fundamental. La parte de ChainGPT es está bastante interesante porque tiene diferentes funciones. Es un proyecto que actualmente sigue estando en desarrollo, no está completamente terminado, pero ellos tienen la parte les interesa desarrollar algo que se llama esto, que es el IBM, que son máquinas virtuales de inteligencia artificial, para poder ejecutar algoritmos de IA dentro de la red blockchain. Básicamente lo que ellos hacen es que tienen su propia red, digámoslo así, una blockchain interna donde tienen todas las tareas de GPU, en la cual tú te comunicas con los modelos que están ahí. Y tú puedes extraer esa API e interactuar de manera nativa desde la blockchain. Así es como funciona ChatGPT. En lugar de que la información caso contrario de OpenAI, en lugar de que tú te contactes a ellos con una API y que toda la información está ahí, toda la información sigue siendo tuya y tú solamente utilizas su inteligencia artificial. Así es como funciona. La parte importante es que no solamente te sirve para hacer chatbots, sino que también te sirve para interactuar con las cosas de la blockchain, o por ejemplo, precios, el hecho de tener que hacer tareas, por ejemplo, transacciones o cosas así. Así es como funciona. Entonces ya es un poquito más complejo y enfocado más en la blockchain. Más completo, más bien. Y por ahí checaba, de hecho aquí lo tengo, en los docs, que tiene muchísimas funciones. Acá está, mira. Todo esto son las tools en lo que te puede ayudar a ChainGPT. La parte de seguridad, la parte de Web3, NFT, generar NFTs, generador de noticias, Smart Contract Generator, generar smart contracts. Se te sirve para muchísimas cosas. No, en caso contrario a la parte de ChatGPT, que solamente te servía para poder, como modelo de chatbot, pues este te sirve para mucho más cosas también. Ujú. Así es, son proyectos que son blockchain más AI. Y no solo eso, sino que incorpora también las ventajas que se comentaron anteriormente, que la información es tuya y en vez de que esté algo centralizado, es algo descentralizado. Muy bien, Venice AI. Esta me gusta mucho, se me hace muy bonita. Es también una IA descentralizada. Vamos a explorar un poquito. Bien, ¿qué es Venice AI? Pues básicamente es una IA que también está descentralizada. Eh, depende. Ah, mira, ya me contestaste ahí. Gracias, Isaac. Gracias. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos? O sea, es descentralizada, la información es tuya, esa es la ventaja. No la utilizan la misma empresa para poder utilizar esa información para hacer entrenamientos o utilizarla para otras cosas. Y básicamente, cómo funcionan los modelos es como nos dice aquí, Penisa AI, ¿no? Tú tienes tu modelo, tú tienes tu chat, el chat es tuyo y está encriptado y tú se lo pasas al proxy de la inteligencia artificial. Entonces, esa inteligencia artificial la pasa a la parte de inferencia, que es la parte de la atención de la respuesta, la parte pesada computacionalmente, y después de la respuesta, y ahora sí ya te la pasa a ti, a tu chat encriptado, pero ya es tuyo, ya es un esquema separado, ya no todo forma parte de un servidor totalmente que le pertenece a la empresa, sino que la parte tuya, la parte de la información, la parte de la conversación es tuya, y lo único que utilizas de ellos es la parte computacional, la parte de la respuesta o de la inferencia del modelo. Y se me hizo bastante interesante porque es un modelo que no tiene censura y es compatible con diferentes modelos de inteligencia artificial, como lo es, creo que también integra DeepSeek, integra Qwen, integra varios modelos. Entonces, ese esquema es bastante interesante, ya se considera que es descentralizado. A ver, déjame leer. No, un gusto, Francisco. Espero que te gustara la conversación. Ahí cuando puedas hacer una por gente por el YouTube. Dice, conviene usar IA para tomar tecnologías IoT. De hecho, esa es la tendencia, Julio. La tendencia está en que, de hecho, existe ya lo que se le llama agentes descentralizados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un agente afuera de mi casa o en otro lugar y esos agentes se van a interactuar entre sí para poder darme información de cosas esenciales de mi hogar, por ejemplo. Y es lo que ya se utiliza, la parte de la IA. Dice, a ver, dice José Carlos, yo tengo una pregunta. Había escuchado que la IA consume agua para vida de poderse llevar a cabo. ¿Es así?
En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Básicamente, como se comentaba aquí, ah, la parte costosa computacionalmente hablando la realizan hardware como lo son las GPUs. Entonces las GPUs se calientan y para poder mantener esa temperatura óptima y un funcionamiento ideal se ocupa enfriar. Entonces para poder enfriar utilizan algo muy parecido a los radiadores. Esos radiadores hacen que se enfríen esas CPUs, esos chips, esos integrados. Y es por eso que se dicen que se utiliza agua. Esa es una. La otra que se me ocurre, hay algunos servidores que están bajo agua, pero no es tal cual agua. O puede ser agua, pero está desmineralizada para poder hacer esos enfriamientos. Depende mucho del tipo de enfriamiento que tienen, pero puede ser por aire, puede ser por agua, tipo radiador, puede ser que estén totalmente sumergidas, puede ser que solamente el contacto del agua sea en la CPU, obviamente considerando la separabilidad para que no se moje, o sea, todas esas son consideraciones que se pueden tener, pero tal cual que tome agua para poder vivir, o sea, no, la utilizan como método de enfriamiento, pero no tal cual que la utilicen y se agote tal cual. Dice por ahí, ¿conoces alguna IA para sistema de trazabilidad en la blockchain? ¿Conoces? Hay varios, si mal no recuerdo, hay varios. Y en la parte dice, depende de la blockchain que quieras utilizar, pero regularmente hay ciertas blockchains que ya incorporan una IA que te permite facilitar ciertas herramientas. Ocuparía checar cuál es la blockchain que te llama la atención y sobre eso saber si existe una herramienta. Si no, hay herramientas como ChatGPT que te exportan APIs para poderlas utilizar sin ningún problema. Muy bien, entonces continuamos con esto. Digo, Venir se me hizo muy bonita y la parte de esa descentralización, que el data sigue siendo tuyo, está bastante interesante. Siguiente, Sui Agents. Esta está bastante interesante y llamativa, me gustó mucho la página, pero siento que en parte también es un poco clickbait. Ahorita vamos a ver por qué. De hecho, creo que no les pasé tampoco la de Benice, ¿verdad? No se los pago. Ese no es el humus para nada. Le voy a pasar también la de Agent Sui. ¿Para qué es esto, básicamente? Muy bien, ¿para qué es este proyecto? Básicamente y en esencia, te permite desarrollar agentes que te permiten interactuar en redes sociales, tal cual. Tú desarrollas un agente para poder hacer engagement y poder hacer moderadores en redes sociales. Como por ejemplo que te escriban twitters o perdón, que te escriban tweets, que te regulen moderaciones en el mismo perdón, en el mismo Twitter, que tú puedas adaptarle cierta personalidad a un agente y que sobre él haga esas respuestas o esos tweets. Entonces, básicamente es esto. Así es como funciona esta parte de IA, la parte de Sui Agents. Sin embargo, también existe otra parte de Sui, que es esta, que incorpora agentes, los cuales son más utilizados para la parte económica de la blockchain. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, checar transacciones, automatizar transacciones, validar transacciones, checar si ciertos requisitos están ahí, checar cuál es el estado por ejemplo, el precio de alguna coin, cuál es el estado de alguna red, etcétera. Para eso es que te sirven estos agentes. Está curioso cómo es que la parte de los agentes puede tener ciertas vertientes, pero en sí la parte sigue siendo la misma, sigue siendo ella. Depende mucho el enfoque que le des y la función que le quieras, no bien dicho, la necesidad que necesites, perdón, lo que necesites satisfacer tú, lo que quieras hacer. Pero Sui al menos vi que tenía estas dos vertientes, que tiene la parte de poder crear IAs o agentes que te permiten contestar dándole cierta personalidad que te sirvan para eso, para engagement y para poder hacer tweets, para poder hacer moderaciones dándoles una personalidad. Y la parte un poquito más económica relacionada a las transacciones. Ver el estado de la blockchain, ver ciertos precios o consultar algunos estados. Está bastante interesante esos dos enfoques. Ya pues si quieren checar un poco más información, les voy a poner los links por acá. Dice David una pregunta, ¿conviene usar un slot para hacer fine tuning personalizando ya open source con nuestra propia información a través de Google Colab utilizando modelos de Llama 3? Mira, si quieres utilizar depende qué es lo que quieras hacer. Y te digo depende porque, por ejemplo, los modelos de Llama
están sujetos a licencias. Entonces, las licencias de Meta son muy restrictivas. Entonces, ocuparás checar qué es lo que quieres hacer ahí. La otra es, no conozco un slot, pero sí conozco otras herramientas más, más de comunidad, como lo puede ser Hugging Face, por ejemplo. Y Hugging Face te da ya herramientas para hacer fine tuning. Depende mucho de qué es lo que quieres hacer y dónde quieres montar tu modelo. Otra cosa, Google Colab no te lo recomiendo para hacer ese tipo de fine tuning y menos para Llama 3 porque son modelos grandes. Si fueran modelos pequeños como por ejemplo ChatGPT 2, ChatGPT 3, por ejemplo, ahí tal vez sí, pero Google Colab no porque se te va a ir el poder de cómputo súper fácil. La parte de hacer fine tuning es muy complicada, te lo digo porque ya lo he hecho. Las herramientas, algunas son gratuitas, como todo es gratuito hasta cierto punto. En algunos tienes que pagar, como por ejemplo, la parte de Sui Agents, tienes que comprar su crédito para poderlo utilizar. La parte de Venice AI la puedes utilizar sin ningún problema, pero creo que te pide la versión gratis, te deja nada más 25 entradas por día. Y la parte de Chain GPT también es gratis hasta cierto punto. Deberías checar, eso sí lo desconozco. Muy bien, continuamos con la presentación. Muy bien, sí. Ok, ahí comentan otra pregunta, Ricardo. Sí, van a poner los links en YouTube. Ah, de hecho, no sé si en YouTube o en Discord también. Por eso es importante que se unan a la comunidad. Ahí compartimos todos los recursos. Les dice una pregunta. Ya que mencionas poder de cómputo, hasta ahora, ¿cuál es el más recomendable para cuando estás aprendiendo? Google Colab. Si estás aprendiendo, digo, depende mucho de la librería. Pero si estás aprendiendo, Google Colab es una buena opción. Aunque tarde que temprano te vas a acabar el poder de cómputo. O sea, si te lo digo por experiencia, si vas a entrenar un GPT 2.0 y dependiendo del fine tuning o del tamaño de los datos del fine tuning, te puedes chutar en dos fine tunings, te puedes quedar corto ya, se te va a acabar ahí y no se te recarga hasta dentro de un mes. Entonces ahí lo ideal sería invertir, aunque sea un poco, para poder aprender. Con una GPU de 8 gigas es más que suficiente, para al menos empezar con modelos pequeños. Aunque la parte de la preparación del entorno también es un show, muy grande. Si gustan, ahí me gustaría saber, a las personas que quedan, cuál es la siguiente trayectoria que les gustaría ver de acá otro taller de IA respecto a IA. Me gustaría leer sus opiniones. ¿Qué tipo de taller les gustaría ver? 40-60, pues te sirve bastante bien. Para empezar está bastante bien. Muy bien. Los leo en lo que escriben eso. ¿Qué más les gustaría ver de IA? Muy bien. Y ante esto me gustaría invitarlos al paso educativo de Zona 3. Nosotros nos dedicamos a proporcionarles a ustedes herramientas para poder hacerlos desarrolladores y poderlos ayudarlos a diseñar aplicaciones y apps en blockchains. Entonces, nosotros nos encontramos aquí, sin embargo, no es todo lo que se hace en Zona 3, sino que también tenemos otros espacios de la comunidad donde realizamos otro tipo de actividades, como por ejemplo, aprender bases de conocimiento y desarrollo con minicursos, que es a lo que le denominamos First Steps, bootcamps, donde ya hacemos desarrollo de backend con blockchain, en diferentes blockchains también, y Startup in Residence, donde a ustedes se les da asesoría y los recursos para que puedan desarrollar su propio producto o aplicación en dado caso de que ya tengan alguna idea de negocio o que quieran desplegar alguna aplicación que tengan en mente. Sobre esto, ¿qué oportunidades de desarrollo tienen? Esto ya más enfocado en la oportunidad de la blockchain. Las blockchains usualmente proporcionan financiamiento en el ecosistema, en un ecosistema Web3, dependiendo de qué tanto potencial ven en tu producto o tu aplicación. Hackatones, en donde básicamente tienen que desarrollar soluciones reales soluciones a problemas reales, utilizando tecnología ya estado del arte, por así decirlo, en Web3. Además de que también pueden empezar a trabajar como blockchain developer, trabajar en algún proyecto de desarrollo con tecnología emergente, que es la Web3. Entonces, todas estas son las oportunidades y lo que nosotros le proporcionamos en el padre educativo. Digo, este solamente es un taller de desarrollo, de desarrollo, pero existen muchas otras cosas más que también se hacen aquí y me gustaría invitarlos también para que estén al pendiente de todas esas novedades que van a estar ahí, los bootcamps, los cursos y los talleres, para que no se nos despeguen, sino que sean parte de nuestra comunidad y juntos ir creciendo y aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Díganme qué les pareció el curso, qué les gustaría ver, si aprendieron bien, si les hizo difícil. Me gustaría leerlos, en lo que leo los comentarios. Hola, hola, aquí me voy a meter también. Este,
yo pienso que voy a terminar la grabación ya para que quede de Ujú. 1 hora y ya el espacio de dudas y todo eso nos lo aventamos fuera del aire. Así que pues muchas gracias a todos los que vinieron Gracias. a Un la grabación. gusto.